Muy bien, vamos a hablar entonces del impacto económico de la PEC, que todavía los líderes de las 21 economías se encuentran en nuestro país. José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, nos acompaña esta noche en estudios. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, importante sin duda estos encuentros y cómo se han venido llevando las reuniones en estos 2 días. Bueno, yo quiero primero que nada decir que APEC, impecable. La verdad es que estos 2 días y medio hasta ahorita ha salido extraordinariamente bien. Este es el quinto APEC en el que participo. He estado inclusive uno en Rusia, uno en Hawái, en Estados Unidos, y tenemos que sentirnos orgullosos que la gente se ha ido totalmente satisfecha. Me refiero a la parte privada, se ha ido totalmente satisfecha, agradecidos del buen trato que han tenido en nuestro país. Y estoy seguro que paralelamente, en el caso empresarial, han habido muchas reuniones en donde estoy más que seguro van a significar puestos de trabajo en el país, nuevas empresas, nuevas inversiones. Bueno, eso es lo que se quiere al final, ¿no? Que hayan réditos económicos y que la economía del país crezca con el puerto, con los TLCs y con todo lo que se ha venido gestando, no solo en estos días de reuniones, sino durante todo el año, porque APEC es una seguidilla de reuniones que han venido gestándose en diferentes puntos del país. Sí, durante todo el año han habido más de 150 reuniones de distintos temas, pero la que ha habido en estos últimos 2 días y medio es donde vienen los empresarios. Claro. Y ha venido el CEO de TikTok, el CEO de las compañías más grandes del mundo, han estado en nuestro país. Quiere decir que estamos en el ojo del mundo. Bueno, los 2 hombres más poderosos del mundo, Xi Jinping y Biden, están todavía en el país, ¿no? O sea, es importante esto. Sin duda, Dina Boluarte ha dicho que el Perú le abre sus puertas a las inversiones de todo el mundo. ¿Cómo se interpreta esto? En buena hora. Y creo que ese es el mensaje que toda persona con un coeficiente intelectual normal para arriba tiene que decir. Lo que el Perú necesita es más inversión. La única forma de salir de la pobreza es con inversión, con más empresas que generan más trabajo. Fernando Zavala, el presidente del CEO Summit, decía hay que crecer a través del comercio, un poco apalancándose también en el megapuerto de Chancay, que va a traer, sin duda, y va a cortar sobre todo las distancias para poder llevar productos de Sudamérica hacia Asia y viceversa. Ya no solo enfocarnos de pronto en China, sino en otros mercados, Corea del Sur, Indonesia, Japón, y crecer en ese sentido. Bueno, yo creo que tenemos que estar totalmente satisfechos porque de los 10 principales países a los que exportamos, ya 6 son de la PEC y los 6 han venido los presidentes. Ya una demostración clara de la intención de seguir colaborando, trabajando con nuestro país, ya, y las exportaciones nuestras están creciendo gracias a la PEC, gracias a los demás tratados de libre comercio y gracias al esfuerzo que hace Mincetur para desarrollar nuestras exportaciones. Y es un trabajo público-privado. ¿Y en qué redunda el que haya más exportaciones? Más trabajo mejora la calidad de vida de todos los peruanos. Y eso es importante, ¿no? El énfasis en el que hacía del hecho de que los líderes de esas economías hayan venido al país, pese a estos ruidos políticos, pese a todo lo que ha girado en torno, sabiendo además seguramente que la presidenta no goza de la mejor aprobación, aún así esas relaciones comerciales se quieren mantener y se van a mantener. Exactamente. Hace una semana Perú era el tercer país mejor calificado como riesgo país. Pero hace una semana nos han subido, ahora somos el segundo mejor. O sea, el único que nos gana es Chile. Espero que no nos gane en el partido. Pero en el rating o digamos, la calificación como país, somos el segundo mejor de la región. Los ruidos políticos nos incomodan a todos, la inseguridad nos fastidia a todos, pero sin embargo Perú sigue siendo un lugar donde las empresas, los países quieren invertir.
Fernando Zavala también hablaba de la importancia de desburocratizar, ¿no? Hacer mucho más sencilla la apuesta sobre todo de la inversión privada. Y el CEO, el gerente general del banco norteamericano más grande, que ha estado también aquí, decía directamente, si ustedes tuvieran reglas mucho más simples, crecerían más rápido y crecerían mejor. Sí, yo he escuchado a varias personas decir, uno viene a invertir al Perú, pero se da cuenta que viene a hacer trámites y que pueden demorar 5 o 7 años antes de poder poner el primer centavo para la inversión real, porque uno gasta miles de dólares en abogados, en tramitadores y en otra gente antes de poder empezar Claro. Una inversión muy grande. Ajá. Claro, eso es cierto, ¿no? Porque si quieres ir por la vía regular, te puedes demorar muchísimo. Y lo hemos visto además en diferentes instituciones del Estado. Uno necesita a veces de un tramitador o de saltarse un poco la cola para intentar llegar, por lo menos en un tiempo prudente, ¿no? Hacia lograr el trámite, hacia formalizar la empresa o lo que fuera. Eso a nivel de grandes proyectos, grandes empresas, normalmente no es viable, salvo un caso como el de Odebrecht. Claro. Pero las empresas formales, serias, van paso 1, paso 2, paso 3, y por eso que les toma tanto tiempo. O sea, me refería a todo nivel, ¿no? Así es. A todo nivel. Entonces, A un ciudadano, no sé, que quiera renovar el brevete, a todo nivel, quiero decir, ¿no? Que esa burocracia sigue existiendo para trámites muy sencillos. Hay países que, por ejemplo, ya ni siquiera tienen ventanillas o ya no tienen personas que te atiendan para un trámite, justamente para evitar esto, para evitar que uno vaya, haga la solicitud y en el plazo que te dicen, saldrá. Listo. bueno, por ejemplo, el Perú ha dado un paso importante ya hace un tiempo a través de la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que lo lidera Mincetur, y eso ha permitido facilitar muchísimo los trámites, porque antes había que ir a 10 lugares, ahora todo es vía electrónica y ya no hay ni siquiera papel. Eso es parte de la modernización, y la verdad es que daba gusto escuchar en estos 2 días cómo el mundo está cambiando y nuestro país va a tener que irse adaptando a esos cambios, como es la inteligencia artificial, el poner más tecnología en todo lo que podemos hacer en el día a día. Claro, porque esos grandes proyectos y crecimiento económico demanda y significa también grandes inversiones. Por ejemplo, el puerto de Chancay nos va a traer grandes exportaciones y vamos a crecer en ese sentido. Ahorita en el noticiero Marisol presentaba una nota sobre los arándanos y lo increíble que estamos exportando arándanos, pero definitivamente esto va a hacer que otros productos, paltas, cítricos, minerales también puedan llegar en el menor tiempo y se convierta en el hub de Latinoamérica, ¿no? Pero eso demanda inversiones, por ejemplo, infraestructura vial, que hasta el día de hoy no tenemos alrededor de eso. Bueno, lo que dices es exacto, ¿ya? El puerto de Chancay nos va a permitir convertirnos en el hub de la región. Es decir, no solamente la exportación de nuestros productos, sino la exportación de Brasil, de Bolivia y de otros países. Y además, todo el comercio que viene del Asia hacia Sudamérica va a canalizarse a través del puerto de Chancay. Pero sí, necesitamos ferrocarril, necesitamos carreteras y necesitamos invertir en muchas cosas más. En servicios, agua, luz, que también en Chancay hacen falta, ¿no? Le pido por favor que nos espere unos instantes, tenemos que hacer una rápida pausa en 2024, vamos a regresar para seguir hablando sobre eso y cómo lo va. Importante ese encuentro sin duda y vamos a sumar a esta conversación al ex canciller Luis González Posada. Gracias por esta comunicación. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gusto de escucharla, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Hemos visto una nota un poco del recuento de lo importante que es este encuentro APEC en nuestro país, que se lleva a cabo por tercera vez. Y hemos aprovechado también para recordar un poco esos momentos en el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski y un poco más atrás en el 2008 con Alan García como anfitriones también de ese encuentro. Y en esas oportunidades, como en este caso, nos contaba el exministro Silva Martinot, se ha llevado a cabo de una manera impecable. Sí, y recordando a Alan, no solamente recibió al presidente de China dando un discurso en chino, que lo aprendió naturalmente, pero fue un gesto de gentileza para el mandatario
chino, ¿no? Que fue muy apreciado por ellos. Además dijo dos cosas. Primero, que el mundo moderno iba a pasar por el continente asiático, por China fundamentalmente, por Corea y por Japón, y escribió un libro que se llamó Confucio, porque él decía que para entender la mentalidad de China hay que estudiar a Confucio. Y ese libro lo presentó en Pekín ante el presidente y la Asamblea Legislativa, de tal manera que son recuerdos que no se me borran ahora que he visto, me han refrescado las imágenes. Pero decirle que la APEC se ha convertido en una mega plataforma de comercio de inversiones. Yo quiero recordarle que en total el 56% de la producción mundial está en APEC y el 47% del comercio del mundo está en APEC. Entonces, esa es la enorme importancia de APEC. Además, nosotros, los peruanos, hemos suscrito 14 tratados de libre comercio con los países integrantes de APEC, de tal manera que hay una unidad muy sólida en el trabajo que hemos desarrollado y que este evento realmente ha sido magnífico. Hay que felicitar la calidad profesional de los funcionarios de comercio exterior y de la Cancillería, que han actuado con capacidad, con diligencia y han manejado admirablemente bien un evento y con ello honran el prestigio de nuestro país. De acuerdo. Canciller, ¿y qué piensa de la ausencia de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que entiendo además nunca respondió la notificación, la invitación que le hizo el gobierno peruano? Bueno, la presidenta Sheinbaum está inoculada con el odio contra el Perú de López Obrador. López Obrador nos agravió, nos ofendió, nos insultó, dijo que se había producido un golpe de Estado contra Castillo porque se trataba de un campesino pobre, maestro de la sierra. Retiró a su embajador y nos difamó internacionalmente. Él llegó a tal punto que retuvo la Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, que correspondía entregarnos a nosotros, la retuvo 6 meses. Y antes de irse, puso un pequeño venenito. Nos obliga a tener que pedir visa para ingresar a México. Entonces, ella es su heredera. Ella es una persona que ha sido hecha y forjada por López Obrador. De tal manera, yo diría, es un monigote López Obrador. Y lo que acaba de decir dice mucho de su poca capacidad intelectual y de su manejo político, porque pone el odio, la animadversión contra un país como el Perú, con quien México ha tenido una relación histórica de alto nivel por encima de esa vinculación. Es una pena, es la mancha negra, pero que sepa bien que la señora Sheinbaum, que no le extrañamos, no se va a producir ningún manifiesto de los miembros de la PEP lamentando su ausencia. Coincide con el canciller. Totalmente con Luis González Posada, en buena hora que no vino. ¿Y las relaciones comerciales se han afectado en algo o van por cuerdas separadas? Tanto así que AMLO, López Obrador, no quiso trasladarle la presidencia pro tempore, pero toda la parte o todas las reuniones en el sector privado siguieron igual y el comercio no se ha visto afectado. La señora y AMLO tienen claramente un pensamiento más cercano al de Maduro o al de Pedro Castillo, por eso es que hoy día le pagan cerca de $20,000 a la esposa de Pedro Castillo, el más mayordomo, seguridad, carro, casa. Y los hijos. Y a los hijos también, colegio y universidad. Los izquierdistas, caviares, tienen esa forma de pensar, se tapan todo entre ellos y gastan la plata de los mexicanos en proteger a la señora de un delincuente, ¿no? Señor González Posada, estábamos resaltando que, bueno, además de México, por lo que ya ustedes han explicado, y Vladimir Putin por la denuncia que tiene, que no ha podido venir, pero
independientemente de eso, las delegaciones han estado aquí y los líderes de las otras economías también. Y hoy la presidenta Dina Boluarte ha podido reunirse con varios de ellos, presidente de Estados Unidos, de Canadá, aquí de Chile y otros también que están haciendo negocios y mejorando o buscando en todo caso solidificar las relaciones, por un lado económicas y también diplomáticas con nuestro país. ¿Esto es favorable sin duda para el Perú? ¿Cómo lo vamos a ver materializado? Mire, hay dos ausencias que no son de responsabilidad del Perú. Una le hemos conversado de la señora Chimbaún, ¿no? Y la otra es de Putin. Putin tiene orden de detención a nivel internacional porque la Corte Penal lo acusa de crímenes de lesa humanidad. Concretamente lo responsabilizan a él y a su directora de Derechos Humanos de ser cómplices en el secuestro de 25.000 niños ucranianos que los trasladaron a Rusia, le han dado la nacionalidad rusa, les enseñan el idioma ruso. Eso es un delito muy grave. Entonces, él no puede moverse. Puede ir a Corea del Norte, puede ir a Bielorrusia, a lugares donde él maneja, pero si él vendría acá, podría ser detenido, porque las órdenes internacionales de arresto por crímenes de lesa humanidad se cumplen. Entonces son dos puntos que no los hemos controlado nosotros, no los hemos provocado nosotros. Más bien, con lo que hemos hecho es una relación estupenda. Se están afirmando o afinando los tratados de libre comercio, por lo menos que yo conozco, con China, con Estados Unidos, están agrandándolos y seguramente el gobierno en su oportunidad dará las explicaciones del caso, ¿no? Los empresarios peruanos también han concertado con los empresarios chinos que han venido a nuestro país y de otros países, ¿no? Y de otros países ha habido, creo, 400 o 450 empresarios, de tal manera que vamos a tener frutos no solamente en Chancay, ¿no? Que va a ahorrar, pues, 27, se va a reducir de 40 días el transporte marítimo a 27 días. Es decir, una cantidad enorme de tiempo, y por ahí va a salir mercadería no solo del Perú, de Chile, de Bolivia, de Brasil. Esa es la importancia. Y quisiera añadir algo más. Sí. Ahora se está pensando aprovechar esa circunstancia de Shanghái, que es un foco de atracción de inversiones, para crear ahí una zona franca, con un régimen especial para que se permita instalarse empresas que produzcan automóviles, maquinarias, y los puedan llevarse a diferentes países a través del puerto de Chancay. O sea que, de Chancay, Shanghái ya decimos, ¿no? Entonces es muy importante esa inversión, no por los 3.500 millones de dólares, sino lo que viene, y Corio, de Arequipa, que también viene. Entonces el Perú está llamado a ser ya una potencia portuaria del Pacífico. De acuerdo. Hablando justamente de Estados Unidos, ¿no? Señor Silvio Martinot, Joe Biden está en el país, se reunió con la presidenta Dina Boluarte, pero Joe Biden ya está de salida. ¿Cómo va a cambiar un poco la relación, o en todo caso los acuerdos a los que pudiera haber llegado la mandataria con el actual presidente norteamericano, teniendo en cuenta que ahora va a entrar Donald Trump con una política, sobre todo exterior, bastante diferente? Bueno, es cierto. El presidente Trump, cuando le tocó a él ser presidente, él no quiso participar en lo que es el TPP. O sea, el APEC es el Asia Pacific Economic Council y la parte comercial se llama TPP. Eso no iba a entrar en vigencia si el 85% de las economías no lo suscribían. Al Estados Unidos, cuando Trump era presidente, dijo yo no, entonces ya no se pudo avanzar con el TPP y se hizo uno nuevo en donde participa el resto de economías que sí le interesaba participar. Lo más probable es que la posición de Trump no haya cambiado, pero nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y como bien dijo el ex canciller, tenemos acuerdos bilaterales y multilaterales con la mayoría de países del Asia-Pacífico. Tengamos en cuenta que el Perú exporta al mundo, ¿ya? Y el 91% de sus exportaciones
va a un país con un acuerdo comercial. O sea, los acuerdos comerciales son fundamentales y repito, y eso es un mensaje al pueblo peruano, eso significa puesto de trabajo. No hay exportación informal, salvo el contrabando, ya, porque todas las exportaciones implican que tienen que ir por un puerto, pasar por aduanas, ya, y formalizarse a través del banco. Y los compradores vienen y supervisan. Si es en el agro, que se cumpla las buenas prácticas agrícolas. Si es en la industria, lo mismo. Y que todo se haga de la manera correcta. Las mejores prácticas que hoy día hay en nuestro país han venido gracias al sector exportador que las ha ido adoptando localmente. De acuerdo, eso es importante, ¿no? Porque a veces podemos ver muy lejanos estos encuentros para uno que sale a trabajar, se las busca, se las ingenia, y es entender que estas inversiones y que ese crecimiento que debemos tener va a generar puestos de trabajo. Y debería el Estado a la par invertir para generar mayor formalización y fomentar justamente que esto se dé de manera más rápida y oportuna. Totalmente de acuerdo. Y es una pena que el puerto de Chancay se ha inaugurado hace un día, hoy día acaba de terminar el encuentro de APEC y ya la gente sale a criticar. O sea, hay gente que le gusta criticar, de repente se siente satisfecho cuando nos hace sentir mal a los peruanos. Lo que ha sido el evento de APEC ha sido extraordinario y es un hito importante para el crecimiento futuro de nuestro país. Y la inversión de Chancay va a hacer que empresas de la China y de otras partes del mundo vengan y se instalen en Chancay o en otras partes de nuestro país. Y, como bien dijo el canciller, hay una norma que debió haber salido antes de este evento, que es la de zonas económicas especiales, que es un área determinada, va a ser libre del pago de impuesto a la renta, ¿ya? Pero es una empresa que nos va a traer, como dijo bien el canciller, BYD, si es que viene a invertir, pondría la planta de autos eléctricos que no existe en nuestro país y que de acá va a exportar a Estados Unidos y otros países. De acuerdo. Huawei igual con el tema de teléfonos y así otras de alta tecnología. Eso va a ser muy importante. Canciller, retomando el tema de los encuentros bilaterales que estábamos conversando, hay quienes sostienen, lo he escuchado a lo largo del día, teniendo en cuenta que mañana se va a reunir Joe Biden con Xi Jinping, que ese encuentro sería un tanto irrelevante, porque Joe Biden, como decíamos, ya está casi de salida y que más bien China está pensando en Donald Trump y por estos anuncios de campaña que ha tenido de incrementos arancelarios fuertes, principalmente con el gigante asiático. ¿Cómo cree que esto vaya a afectarnos directamente? Bueno, los anuncios del mandatario electo no son buenos. Él ha dicho que va a subir 60% los aranceles a China, 20 o 25% a los mexicanos, si no siguen ingresando ilegalmente, y un 10% arancel al resto del mundo, con lo cual también nos afectan a nosotros. Yo creo que la conversación que tiene que tener el gobierno con el presidente norteamericano tiene que ser absolutamente clara, porque ellos han ido abandonando su hemisferio lentamente, y al abandonar el hemisferio han sido reemplazados por otras potencias extracontinentales, como Rusia, China, Irán. Esa es la realidad. Además, potencias extracontinentales que son las que sostienen diplomáticamente y financian las dictaduras del hemisferio como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Quiero señalarles que un ejemplo de lo que estoy diciendo son las inversiones. Mientras China ha hecho una inversión de 40.000 millones de dólares en el Perú, que es lo que se calcula, lo dijo también el presidente de China, en Estados Unidos las inversiones en el Perú es de 12.400 millones, es decir, muy pequeña. Se ha invertido completamente el proceso de comercio entre Perú y Estados Unidos a favor de China. Entonces, todas estas cosas hay que hablarlas con confianza, porque todo está vinculado geopolíticamente. ¿A quiénes se alimentan, por ejemplo, a Maduro? Las dictaduras. Entonces, si Estados Unidos, que es la mayor potencia económica y militar
del mundo. No, mira, no vuelve los ojos a la región a través de programas de cooperación, de inversiones. Realmente va a seguir retrocediendo en escala de afecto y de compromiso de cooperación con nuestros países, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿y después de la PEC qué? Creo que eso es una pregunta que muchos peruanos se hacen, ¿no? Y ahora, ¿y después de la PEC qué? Tengo entendido que el Ejecutivo va a marcar una hoja de ruta donde incluye seguridad jurídica, estabilidad política, un compromiso real contra la corrupción y una decidida lucha contra la seguridad ciudadana. Que esto, más allá de una hoja de ruta y un documento, se materialice, va a ser importante y debería ser la prioridad de este gobierno. Bueno, definitivamente lo bueno que tienen los acuerdos comerciales y reuniones como esta es que los países se comprometen a hacer ciertas cosas. La presidenta y el gobierno se han comprometido a lo que tú acabas de mencionar. Lo importante es ver si lo va a poder hacer. Y le quedan creo que 10 días al ministro de Justicia para ya presentar, para el ministro del Interior para presentar su renuncia, porque en el tema de seguridad no vemos que haya habido cambios significativos. Y creo que la presidenta ha estado esperando que pase a PEC para comenzar a tomar ciertas medidas. Espero que eso sea para bien de todos los peruanos y que cambie el ministro del Interior y que tome otras medidas que ayuden a que nuestro país salga adelante. Pero lo que hay que decirle a la presidenta es que un cambio en el Ministerio del Interior va a dar un cierto alivio, confianza a la población, y eso le va a traer también hasta réditos políticos. Pero lo que se necesita es alguien que todos los peruanos, de alguna manera, sentamos que es la persona que va a hacer un cambio importante en lo que a seguridad se refiere. De acuerdo, y que tiene sobre todo voluntad de hacerlo y que tiene las herramientas para finalmente sacarlo adelante. ¿Qué piensa de eso, canciller? ¿Deberían haber cambios en el gabinete? ¿Debería salir el señor Santibáñez? ¿Otro gesto político de pronto? Teniendo en cuenta que además los líderes que han llegado en nuestro país sin duda están muy al tanto de la situación política y deben saber también de la baja aprobación de la mandataria. Mire, este no es el momento oportuno. Vamos a esperar que culmine el proceso de APEP, los resultados, y claro, debe producirse un refresco del gabinete, como usted dice. Es muy difícil que alguien pueda gobernar los 2 meses que faltan de este año, los 12 meses del siguiente y los 6 meses del siguiente. Son 20 meses teniendo 4% de aprobación, y lo mismo ocurre con su gabinete. Entonces ha llegado el momento que la presidenta tiene que pensar muy bien en cambiar, llamar a gente de talento, que no tenga necesariamente que ser de un partido político, sino que esa gente en su conjunto fije una política de Estado de salida, porque acá hay que acostumbrarnos a la política de Estado, no a la política de opereta, no de chibolín, no, acá hay que hacer política de Estado. Que es lo único que da seguridad a los peruanos, política seria. Y eso es importante realizarlo, porque imagínense, 33 partidos políticos para las próximas elecciones con centenares de candidatos. Eso va a ser un laberinto si no se han hecho siquiera las reformas constitucionales mínimas para mejorar el proceso electoral. Entonces, creo que sí, cambio de gabinete, espere usted que termine la PEP, ¿no? Y que se pueda producir, pero llamando a gente sensata, gente capaz, gente honesta, gente que los ciudadanos lo respeten independientemente del pensamiento político que tengan, siempre y cuando sean demócratas y respeten los derechos humanos. De acuerdo, eso va a ser importante. Traer ese tema a colación porque ambos han coincidido en que esas reuniones se están llevando a cabo de una manera impecable y eso es importante. Hemos escuchado también a muchos de los participantes, prensa que ha llegado también, diciendo que han sido muy bien atendidos, muy bien recibidos, y es lo que teníamos que hacer, es lo que le tocaba al país justamente para aprovechar esta importante oportunidad económica. Del otro lado, en San Borja, en los exteriores, principalmente ayer, ha estado un grupo que no ha sido tan grande, pero ha sido bastante bullicioso, protestando, intentando romper el cerco de seguridad que estaba ahí implementado,
porque lo que querían era hacerse escuchar, hacerse notar principalmente por aquellas personas que estaban al interior del Centro de Convenciones Lima, y muchos de ellos lo han logrado. Eso ha salido en prensa internacional, y habían además medios de comunicación que retrataban y decían: este es el otro Perú, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, que es importante, lo estamos cubriendo, pero aquí hay otra cara del país diciéndole a Dina Boluarte, la mandataria, que hay problemas que aún no se han resuelto. En ese sentido, hoy, o mejor dicho, ayer, en primer lugar, vamos con la declaración de ayer del ministro de Transportes y Comunicaciones, que, dicho sea de paso, muchas de las personas que están ahí son transportistas, que están siendo afectadas por el tema de inseguridad. Sí, vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro y de ahí le doy la palabra, canciller. Los transportistas sienten que los están matando. No, pues bueno, es que el argumento, si usted va a hacerle caso a las pancartas que dicen, entonces no tenemos nada que discutir, Martín. O sea, y las pancartas dicen, nos están matando. O sea, a ver si usted me puede contar a quiénes están matando. Ah, bueno, si quiere le hacemos un recuento de todos los asesinados durante los últimos, ¿qué? 48 días de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao. Sí, pero está bien, pero a lo que vamos, Martín, es que el argumento político que están utilizando es el tema de la manifestación, porque justo al costado del aviso que dice nos están matando, dice Dina asesina, ¿no? Nueva constitución, y aparecen banderas de partidos políticos de izquierda radical que hace rato que quieren tratar de mover la calle. Obviamente el problema de la inseguridad ciudadana no está en discusión, creo que existe, no hay que negarlo en absoluto. Bueno, esa ha sido su declaración, canciller. ¿Quería acotar algo? Sí, acotar lo siguiente, ¿no? Que protestar es un derecho democrático, pero tirar piedras y agredir a la policía es un delito. Así es. Y eso hay que dejarlo claramente establecido. La democracia se sustenta en la autoridad, y lo digo porque recuerdo, por ejemplo, que con la caída de Castillo el país se paralizó varios meses. Tomaron las carreteras, tiraron dinamita a locales policiales, incendiaron un local del Ministerio Público, del Poder Judicial. Hubo mucha violencia. Hicieron barbaridades. Toda esa gente fue filmada, fue grabada, y hasta ahora no ha pasado nada con ninguno de ellos. Entonces, un deber del gobierno, de este o de cualquier gobierno, es ejercer el principio de autoridad, naturalmente, respetando el Estado de Derecho y el debido proceso. Lo que pasa es que cuando usted dice eso, lo arrincona, fascista. Usted es fascista. Bueno, hay que ser claro, pues, oiga, la ley es para cumplir. No, yo he visto cómo han apedreado, por qué protestaban, y yo creo que ellos mismos no sabían por qué protestaban, si no miren los carteles. Pero en fin, más allá del ruido, la protesta, la laraca, la cumbre salió bien y debe terminar bien, que es lo que todos nosotros esperamos. Bueno, pero se le estaba preguntando al ministro por estas personas que sí, realmente, lo que no se puede obviar es que muchas de ellas son víctimas o transportistas que no necesariamente han estado ahí protestando, pero que sí están siendo extorsionadas y sí las están matando. Así que hoy le volvimos a preguntar nosotros al ministro de Transportes y Comunicaciones sobre esas declaraciones, si se mantenía firme en lo que había dicho, quería de pronto corregir algo, y eso fue lo que nos respondió. Ministro, su declaración no desacredita las protestas. No, en absoluto. ¿Por qué? A ver, escucha bien mi entrevista y te vas a dar cuenta que no lo hago. A ver, por favor. lo que yo dije ayer es que lo que dicen un lado nos están matando, no se están refiriendo al problema de inseguridad ciudadana, se están refiriendo más bien, porque fíjate que al costado decía Dina asesina, son las personas que estuvieron quejándose en diciembre del 2022 y que están intentando, lo que estaban diciendo es que seguimos en un proceso, o sea, esto no es una dictadura, es una democracia. ¿Pero considera justa estas protestas por la ola de criminalidad que existe? Por supuesto que sí, o sea, creo que es que nadie está discutiendo eso, lo que estamos discutiendo es quienes usan políticamente este tema legítimo de inseguridad ciudadana, lo utilizan para argumentos políticos electoreros. 5 homicidios por día de Nuevamente, criminalidad. mi declaración en momento alguno buscaba minimizar ese tema. ¿Hay interés político, considera usted, ministro? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué piensa de eso, señor Silvio Martinot? Bueno, creo que el ministro acaba de aclarar que las pancartas se refería a lo que pasó apenas cae Castillo, que murió gente en protestas, pero murió porque estaba, como bien dijo el canciller, haciendo cosas indebidas. Yo personalmente he estado en el evento de APEC. Hoy día salí a almorzar fuera y, bueno, primero que nada no se escuchaba ningún tipo de protesta porque
inteligentemente, y felicito a la policía, pusieron a la banda de la policía, entonces se escuchaba la banda y no se escuchaba a los que protestaban. 100 metros más atrás habría 80 personas que pedían liberación de Pedro Castillo y que no se persiga a Cerrón. 80 personas. No había nada que ver, no tenían nada que ver con la inseguridad ciudadana. El día de ayer, delante del Congreso también ha habido protestas y había banderas de ML19. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver ML19, un partido marxista-leninista, mariateísta, que apoya a Sendero Luminoso, a Movadef y que se solidariza con Maduro? ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad ciudadana? Y yo me pregunto, porque ayer sí ha habido violencia, sobre todo en provincia, ¿ya? Pero unas pocas personas bloquean carreteras, le pegan a los policías y hacen vandalismo. Entonces, no queremos que haya violencia y por eso protesto violentamente. Eso es irracional y es gente que se aprovecha del dolor de todos los peruanos para ganarse réditos políticos, como Verónica Mendoza, que ayer en Cusco quiso sumarse a la marcha y en buena hora los cusqueños la votaron. Bueno, ha pasado con muchos otros expolíticos también, ¿no? Que finalmente los terminan votando porque, claro, a la hora que les tocó hacer algo o que pudieron hacer algo, no hicieron absolutamente nada. Eso pasa muchísimo. Verónica Mendoza ha apoyado a todos los gobiernos desde el que estuvo con el presidente Humala, mientras que le daban puestos en el gobierno a sus partidarios. Y comandada ahora mismo. Tenemos las declaraciones del ministro Santibáñez, que ha dicho que van a denunciar a las personas que han agredido al bus de la policía el día de ayer. No, en lo que nosotros hemos tenido son pequeñas manifestaciones de grupos, y tengo que penosamente decirlo, de delincuentes, no de manifestantes. Han atacado un bus de la Policía Nacional del Perú con policías que se encontraban dentro, con pedradas y lógicamente con diversas frases en donde arengaban sobre la muerte de efectivos policiales. Eran apenas 30 delincuentes, no eran más de eso. No hay, gracias a Dios, policías heridos. Recuerden que la flagrancia son 48 horas. Tenemos que reconocer a quienes lanzaron las piedras, tenemos que reconocer a los agresores, detenerlos porque están dentro del periodo de flagrancia y ponerlos a disposición de la justicia. ¿No? Por supuesto, de todas maneras. A la primera piedra que se lance, el diálogo se termina. Bien, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que, canciller, le pido sus precisiones finales respecto a esto, lo que ha sido APEC y cómo se ha manejado toda la situación a nivel país. Mire, yo me quedo con el éxito de APEC. Los demás son pequeños grupúsculos que van a aprovechar cualquier oportunidad para hacerse notar y para crear violencia en el país. Lo importante es que el Perú está fortalecido con esta cumbre, está obteniendo grandes logros y realmente todos debemos sentirnos muy contentos de que esto se obtenga más allá de quien nos esté gobernando. Son políticas de Estado, que es lo que debe unir a todos los peruanos. Muy bien. Señor Silva Martínez, anotaciones finales. Los peruanos tenemos que buscar puntos de unión y creo que el tema de APEC, sintámonos felices, orgullosos, porque, repito, es el inicio de un camino para mejor de todos los peruanos y Chancay es una inversión importantísima que atrae otras inversiones. Y eso significa que la gente de Chancay, los chancayanos, van a tener la posibilidad de acceder a nuevos puestos de trabajo y por eso se está planificando que Chancay va a crecer y a haber una nueva Chancay para 500.000 personas. O sea, estamos hablando que 500.000 personas van a depender de los negocios que van a estar alrededor de Chancay. Eso es muchísima gente y pensemos en positivo y pensemos también qué es lo que queremos para el futuro. Un mejor país para nuestros hijos. Entonces, tomemos decisiones correctamente a la hora de votar. Gracias, señor Silva Martínez. Gracias también, canciller González Posada, por esa comunicación. Saludos, ministro. Muy gentiles a los dos por habernos acompañado en 2024. Pausa.